Gracias, señor ministro, por su comparecencia, por la información y por su exposición. Me gustaría comenzar mi intervención analizando una serie de datos. El primero, constatar que el sistema se mantiene gracias a las transferencias y a los préstamos del Estado, por lo que hablar de eliminar el déficit presupuestario en 2023 es, en el marco de los presupuestos generales del Estado, un tema contable, pero no un tema real, y usted lo sabe. La realidad es que con los datos de cierre provisional de las cuentas de la Seguridad Social de 2020 se muestra que el déficit contributivo anual del sistema sube a 30.805 millones de euros, un 2,75% del PIB. Déficit contributivo anual que no ha parado de incrementarse trimestre a trimestre en el último año. Hemos pasado de un 1,59% del PIB en el cuarto trimestre del 2019 a 2,10 en el segundo, 2,47 en el tercero, para terminar el año en un déficit de 2,75% ya comentado. Segundo lugar, llamando la atención sobre el elevado nivel de endeudamiento que se encuentra en torno al 120% del PIB y constatando, por tanto, que la realidad que la capacidad de ampliar el endeudamiento por parte del Estado es muy limitada. Tercero, expresando una profunda preocupación por la falta de exactitud de las estimaciones de crecimiento realizadas por el Gobierno. Hace menos de una semana el Gobierno reconocía que sus cálculos han fallado y recortaba las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 del 9,8%, contando con la llegada de fondos europeos, al 6,5%, un recorte de 3,3%. Se trata de una equivocación de aproximadamente 36.500 millones de euros, teniendo en cuenta el PIB a precios corrientes. Lo grave de esta equivocación es que numerosos analistas ya lo habían advertido, que las estimaciones realizadas por el Gobierno, en base de los presupuestos generales del Estado, estaban sobrevaloradas. La pregunta es, ¿será la última rectificación este año? ¿O, por el contrario, veremos nuevas rectificaciones que nos acerquen a los crecimientos pronosticados por el Banco de España o por Funcas? Recordemos que hablaban de crecimientos del 6% y del 5,9% respectivamente. Cuarto, saber si el Gobierno, a la vista de la reducción del crecimiento del PIB, va a proceder a reestimar el importe de los ingresos por cotizaciones sociales del año 2021. Y también si considera el Gobierno que el importe de 45.000 millones de euros, determinado como la suma de 31.177 millones de euros de transferencias del Estado, más los 13.830 millones de euros correspondientes a préstamos, será suficiente para cubrir los gastos en que incurrirá la Seguridad Social en el año 2021. Quinto, una presentación exhaustiva sobre el tema de alinear la edad efectiva y la edad de jubilación, pero sin dar un solo dato, sin mostrar el impacto sobre el gasto en pensiones sobre el PIB. Me encantaría que nos pudiera proporcionar esos datos. No solo gráficos y realmente una presentación muy bonita, pero absolutamente falta de datos numéricos. Analizando los datos, también nos preocupan una serie de temas. Primero, es una evidencia, así lo han puesto de manifiesto las asociaciones de familias numerosas, que el Real Decreto Ley 3/2021 discrimina a las mujeres con 3 hijos o más, y muy especialmente a las mujeres con más de 4 hijos. Son las mujeres que han tenido más hijos quienes han tenido mayores lagunas de cotización y son quienes van a ver reducidas en mayor medida sus pensiones. Esto supone ir contra la recomendación 17 del informe del Pacto de Toledo, que menciona como objetivo literal que las lagunas de cotización no causen efecto desproporcionado en el cálculo de las pensiones. Pero no solo eso, esa medida produce un impacto negativo en las políticas de fomento de la natalidad y de ayudas a las familias. Parece inconcebible, ante el hecho que las ayudas a las familias en España sigan siendo las más bajas de la Unión Europea y que la tasa de fecundidad sea una de las menores de los países de la Unión. Segundo, constatar una evidencia. Su presentación, ni una sola referencia a los jóvenes. El Gobierno sigue olvidando a los jóvenes. Se menciona en la recomendación 17 bis que los jóvenes deben ser protagonistas esenciales del fortalecimiento del sistema de pensiones y del principio de solidaridad intergeneracional. Los jóvenes, sin embargo, lo que ven es un alto nivel de desempleo. Tenemos un paro juvenil del 40,7%, que en el caso de las mujeres se eleva al 42,7%. Una alta temporalidad y bajos salarios. Publica hoy El Mundo que los ingresos salariales de los jóvenes son hasta un 50% más bajos que en la década de los 80, hace 40 años.
Tercero, en la recomendación 16 del informe del Pacto de Toledo se mencionaba que el tercer pilar estaría integrado por los mecanismos de ahorro individual y se hablaba de los costes de administración. No se hablaba de penalizar estos mecanismos reduciendo los límites de la aportación individual a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 euros. Ha comentado usted la necesidad de impulsar la previsión social empresarial. Dentro del bloque 2, con lo que estamos de acuerdo, actualmente tenemos 2 millones de partícipes en planes de pensiones de empleo. Me surgen muchas preguntas. ¿A cuántos partícipes se pretende incluir en el sistema en 2050? ¿Qué fondos se esperan que se acumulen en 2050? ¿Qué visión tienen los agentes sociales, sindicatos y patronal y principales protagonistas en este asunto sobre este tema? ¿Qué orden de prioridad le otorgan? ¿Serán una o varias las gestoras de pensiones privadas y una o varias entidades depositarias dirigidas por su ministerio? Cuarto, 2 preguntas. Primera, en el segundo bloque se habla de reforma de las bases máximas y pensión máxima. ¿Esta reforma producirá una merma en la contributividad? Segunda, ¿le preocupa al Gobierno la brecha en la pensión media entre comunidades autónomas? A muchos pensionistas de Castilla y León le aseguro que sí. Y así me lo transmiten en numerosas reuniones que estoy manteniendo con ellos. Termino reiterando lo dicho en anteriores comparecencias del señor ministro. Ser honestos con los españoles es decirles que los problemas que tiene España son de sostenibilidad de las cuentas públicas en su conjunto. Decirles que si no hacemos nosotros las reformas estructurales, nos vendrán impuestas desde fuera. Ser responsables significa admitir que para garantizar la sostenibilidad del sistema será necesario tomar medidas de contención o reducción de gasto político superfluo, que o las tomamos nosotros o las tomará la Unión Europea por nosotros en los próximos años y serán más radicales y más duras. Muchas gracias. Señora Presidenta, gracias, señor Ministro, por sus contestaciones. Yo es que tengo una manía, yo es que soy de números y he trabajado con números 29 años en mi actividad profesional. Y la verdad es que lo único que veo es que la evidencia es que en el año 2019, en el mes de octubre de 2019, el Gobierno dijo a la Unión Europea que el déficit público iba a estar por debajo del 2% al cierre del 2019. Luego se envía información a la Unión Europea diciendo que el déficit era del 2,64. Déficit que corrigió Eurostat diciendo que al final era que 2,82, que al final acabó el año 2019 con un déficit del 2,86%. Me preocupa que no se hagan los datos bien, que no se hagan los cálculos bien. Por supuesto que me preocupa. Me preocupa que se hagan estimaciones de crecimiento del 9,8% y se reduzcan en el primer trimestre o en el mes de abril o a principios del mes de abril al 6,5%, que se reduzcan la estimación de crecimiento un 3,3%. Me preocupa que nos hayamos equivocado en una estimación de crecimiento del PIB de 36.500 millones de euros. ¿Cómo no me va a preocupar? Por supuesto que me preocupa. Me preocupa también que se diga que las mujeres, las familias con más de 4 hijos no pierden poder adquisitivo. Es que me preocupa porque es que cualquiera que pueda hacer los cálculos lo puede comprobar. Es cierto que entran con la nueva reforma mujeres que solo tienen un hijo y ahora reciben una... Bien, perfecto. Las mujeres con más de cuatro hijos van a ver reducida su pensión. Me preocupa que no se admita esa reducción de las pensiones porque es demostrable, calculable, es absolutamente clarísimo. Me preocupa tener que recordar que se esté hablando de las transferencias y de préstamos y se esté aislando solo las cuentas de la Seguridad Social, cuando para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social evidentemente hay que realizar unas transferencias importantísimas, 31.000 millones de euros en el año 2021, más unos préstamos que están elevando el importe, las necesidades de la Seguridad Social en ese importe. Me preocupa que no se tenga en cuenta que las cuentas públicas son unas solas y que para que la Seguridad Social reciba ese importe de las transferencias o esos préstamos tienen que emitir deuda o pedir préstamos porque el déficit estructural de las cuentas públicas españolas es superior al 5,1%. Me preocupa si el Gobierno no es consciente que las cuentas españolas tienen un déficit estructural y si no se corrige el déficit estructural va a haber problemas en un futuro para poder realizar las transferencias que correspondan tanto a la Seguridad Social como a cualquier otro ministerio. Y que va a haber recortes porque al final esa situación es absolutamente insostenible. Me preocupa que el Gobierno sea consciente que para recuperar la credibilidad que, en mi opinión,
desde el año 2019, con esas afirmaciones que se hizo ante la Unión Europea, el Gobierno sea consciente que es imprescindible volver a recuperar la credibilidad en la gestión del Gobierno. Y para recuperar la credibilidad en la gestión del Gobierno hay que presentar un plan completo. Y ese plan completo tiene que analizar la totalidad de las cuentas públicas. Muchísimas gracias.